Bueno, pues yo creo que llegados a este punto, ya que hay una propuesta concreta, ¿qué os parece si la votamos formalmente? Es decir, esta propuesta... No, estoy preguntando. No. Que no. Vamos, simplemente estoy preguntando. Va. Bueno, yo soy el moderador. Bueno, como parece que hay conflicto, seguimos con el debate. Yo no propongo nada, caballero. Usted tampoco a interrumpir el debate. Cuando me encuentro a un dictador presidiendo, tengo derecho a No puede haber tíos aquí detrás haciendo así, que nos están diciendo lo que tenéis que votar. Bueno, vamos a seguir, como hay alguna propuesta más, que la propongan y luego pues ya miramos a ver cuál nos gusta más. Turno de palabra, ¿quién lo tiene? Quería añadir en el punto de mínimos, cuando hemos empezado a hablar, quería añadir este punto que dice: consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como energía, redes de comunicación, alimentación, transportes y banca. Prohibición, por tanto, de los monopolios y oligopolios privados en suministro de bienes. ¿Por qué añado este punto? Porque este punto es económico. Y de poco sirven leyes electorales, pero de muy poco, porque eso no se está planteando. Si el control de los medios de comunicación y la banca que coge y financia partidos o grupos políticos, lo sigan teniendo la misma gente. Entonces, yo en este punto lo que sí añadiría, porque me parece que son dos cosas fundamentales, es defensa de la sanidad y la educación pública para todos. ¿Vale? Entonces yo como mínimo añadiría este punto, el punto 7, pero modificando después de donde pone privados en suministro de estos bienes, punto y seguido, defensa de la educación y la sanidad públicas para todos y todas en condiciones de igualdad. Gracias. El siguiente en el turno de palabras. Bueno, jo volia parlar un poc sobre el tema de contingut i de formes de tot això, també perquè me fa un poc de por la qüestió dels mínims, no? Me sembla que possiblement arriba a unir menys que una altra cosa, no? Jo crec que, bueno, jo diumenge vaig estar així, vaig vindre a l'assemblea de coordinació de barris i me'n vaig anar molt il·lusionat perquè vaig veure que aquest moviment estava creixent en molts barris de la ciutat de València. Després d'això vaig continuar així, va arribar el moment, per exemple, del tema de lo de Xavi Castillo, vaig presenciar un espectacle bochornós, vaig continuar en l'assemblea, vaig sentir algunes coses que realment a mi em van fer mal, com per exemple que no existís, que les banderes dels nostres avis ja no serveixen, que no n'hi ha esquerra ni dreta, que l'única bandera que em val és la blanca. A mi no me val la bandera blanca, me valen els colors. I el que sí que tinc molt clar és que si així ens unís alguna cosa a tots nosaltres és la desesperació per la situació a la que hem arribat tots nosaltres, la desesperació per no arribar a final de mes, la desesperació de les dones que cobren menys que els homes als seus treballs, la desesperació de les dones que són assassinades, la desesperació dels immigrants que no poden arribar a un treball perquè no tenen papers. Això és el que ens unís més enllà de 4 punts molt generals, com són el sistema electoral, com pugui ser la corrupció en els polítics. Jo crec que això són problemes estructurals i que l'única solució passa per solucions estructurals. Ja ho han dit abans, crec que si no hi ha una democràcia econòmica mai podrem parlar d'una democràcia real. Davant d'això, crec que és molt injust decidir coses com uns 4 punts de mínims en unes assemblees en les que només pot vindre qui no treballa aquestes hores, qui no té que estar en casa amb les seues filles o qui viu prou d'ací, siga el que siga. La qüestió d'això és que jo el que propose és que aquest debat se trasllade als barris per a que en les assemblees de barris se tinga el debat sobre punts concrets i aquests debats vinguin així amb propostes de cada barri per a que se decidisquen.
A ver, el siguiente turno. Yo estoy de acuerdo con muchas de las posiciones que se han expresado aquí. Por ejemplo, el que el decálogo no recoge para nada ni la indignación ni las necesidades de la mayor parte de la gente que estamos aquí, ni las razones por las que hemos salido a la calle. Pero voy a hacer una propuesta concreta, corta, de solo 3 puntos, de mínimos en el sentido que dicen ellos, que no me gusta nada la palabra. Voy a hacer una propuesta de 3 agrupaciones de reivindicaciones y de medidas concretas para solucionar nuestros problemas. Mi propuesta es que esas 3 grandes agrupaciones, que luego podemos desarrollar hasta tantas como queramos, sin limitaciones en la medida que nosotros las queramos, serían: una, aquella que recogiera todo lo que hable de acabar con los privilegios de la banca y de los capitalistas y con su corrupción. 2, que por primera vez en este país haya un gobierno de trabajadores y trabajadoras para los trabajadores y para las trabajadoras, porque estamos hartos del gobierno de la banca, sea del color que sea, aparentemente político. Y tercero, mi tercera propuesta, acordaos, no estamos solos y nuestros gobiernos están bombardeando y están ocupando países. Mi tercer punto en la propuesta sería declarar al Estado español como un estado de paz entre los pueblos y a partir de ahí desarrollarlo todo. Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, desde mi humilde opinión, ¿vale? Primero como persona, después desde la comisión que represento, que es Economía, vamos a ver si intentamos ponernos de acuerdo en 3 o 4 puntos de la ideología del movimiento, de lo que queremos hacer, de lo general. Y después, desde ahí, iremos concretando puntos, medidas. Todo el mundo está abierto a poder venir a cualquier comisión, a dar sus opiniones, a dar las medidas que tenga. Y la cosa luego se irán proponiendo aquí, pero hoy, si solo nos pusiéramos de acuerdo en 3, en 4 puntos, estaría bien. Yo creo, solamente eso, nada más. Entonces, desde la Comisión de Economía, que antes no hemos salido como comisión en sí porque pensábamos que lo que se iba a hacer era esto, leer unas medidas concretas y las que tuvieran un consenso, apoyarse y ponerse en los mínimos. Vamos a dar nuestra propuesta de idea de lo que debería ser la economía. Después, trabajaremos en hacer medidas económicas concretas para cambiar leyes concretas. ¿De acuerdo? Nuestra medida es garantizar que las políticas económicas no sean impuestas por los intereses de unos pocos. El sistema económico debe ser responsable, sostenible y estar al servicio de la economía real y frente a la especulación. Esta es nuestra propuesta. Creemos que aquí engloba todo. Después, a partir de aquí, trabajamos. Venís a las comisiones, proponéis vuestras ideas, vuestras medidas concretas, bajada de impuestos, banca pública, lo que queráis. Pero ya habrá mucho tiempo para trabajar de eso. Primero, 4 medidas concretas, como han hecho en Madrid, como han hecho en Barcelona, como han hecho en todos los sitios. 4 medidas de nuestra ideología, de lo que queremos conseguir en general. 4, 5, 3, no lo sé. Las que tengan consenso, nada más. Muchas gracias. Gracias. Ese sería el punto de economía, el punto que incluiría la economía. A ver, el siguiente en el turno de palabras. Bueno, recordad que estamos en un debate abierto, que no hay un ellos espectral diferente a la asamblea, sino que somos todos la asamblea, que esta función me ha tocado a mí de moderar, pero mañana le tocará a otro. Y bueno, siguiente. Hola, soy Carlos. Bueno, ya sabéis que todo es política. Todas las medidas que estamos pidiendo aquí son de algún tipo. Necesitamos repartir el trabajo, necesitamos más dinero, necesitamos de todo. La economía es política. Lo que cuenta es quién toma las decisiones. Entonces, si todo es política, ¿qué es lo que domina la política? O sea, ¿qué controlamos nosotros de la política? Nada. No podemos elegir. Alguien ha elegido por nosotros cuando seleccionamos una lista. No podemos controlar el poder. Lo que diga el Poder Ejecutivo está todo en su mano.
o sea que no tenemos ahí un poder legislativo que pueda decirle que no. Entonces, las medidas que tendríamos que elegir para que nos unan a todos no es la Asamblea, a todos es a toda la ciudadanía, a todos los españoles. ¿Cómo controlamos el poder? Entonces, para controlar el poder no podemos simplemente votar en la Asamblea. De alguna manera tiene que haber algún poder representado ahí oponiéndose a otro poder. Que ese es el problema que tenemos hoy en día, que solo hay un poder y nadie entiende la separación de poderes. Realmente lo que hay en el Estado es un solo poder con tres funciones diferentes. La función ejecutiva está el Gobierno, la función legislativa está el Parlamento y la función judicial están los jueces. Pero solo hay un poder. Nosotros solo votamos una vez. Nosotros elegimos a ese poder, pero que lo tienen monopolizado los partidos. Votamos a uno, sale la mayoría en el legislativo y ya tienen la camarilla para hacer el ejecutivo y ya tienen la camarilla para elegir a los jueces. La clave de la separación de poderes es quién separa los poderes, el que elige. Tenemos que votar 2 veces o 3 veces. Una para elegir el ejecutivo, otra para elegir el legislativo y otra para el judicial. Entonces, una medida sería exigir independencia de los poderes eligiendo 3 elecciones separadas. Esa sería la medida que yo propongo para la separación de poderes. Si queréis la votamos, no sé cómo va el tema. ¿Me dicen que sí, que se vote? ¿No? Bueno, da igual, ya se votará. Habéis entendido lo que es la separación de poderes. Otra cosa es cómo hacer que la ley obedezca lo que nosotros queremos en la sociedad. Solo hay una manera de hacer eso, que sean nuestros representantes los que hagan la ley, no los representantes de los partidos. Para que sean nuestros representantes, lo mismo de antes, tenemos que elegirlos nosotros. No puede haber una lista en donde alguien ya ha elegido los nombres por nosotros. Entonces tienen que haber candidaturas personales, uninominales, nada de listas. Y esas candidaturas tienen que salir de las asambleas, porque somos nosotros. Nosotros proponemos, entonces aquí habrá gente que todos pensamos diferente, saldrán varios que más o menos agrupan a la gente y de ahí saldrán los candidatos para elegir nosotros nuestros representantes. Entonces, lo que yo propongo como segunda medida es que si exigimos un cambio en la política, o sea, para controlar el poder, tiene que ser para poner ahí a nuestros representantes y la única manera de eso es que el sistema de elección no sea por listas, no sea proporcional, sea por mayorías. Que elijamos representantes de 1 en 1. O sea, que no sea la circunscripción provincial para elegir a 20, sino que se reduzca hasta elegir solo a 1 y los que viven en ese distrito que elijan a ese representante. Esa es mi segunda propuesta de mínimos. Y la tercera, que no tenemos que parar. O sea, que la reivindicación ha de ser política. Ese es el asunto, no podemos parar. 2 propuestas y seguir. Gracias.